Bueno, y ahora vamos a ver un poquito el ejemplo 4. Fíjense que es una transformación que va de R2 a P sub 1, que son los polinomios de grado menor o igual a 1, incluido el 0, pero lo que me dan es la matriz asociada de la base B a la base prima, donde tenemos las dos bases. A ver, hallar el transformado de un vector que está expresado en la base canónica, siempre que no me identifiquen me van a dar en la base canónica, es básicamente arrancar en la base canónica, llevarlo a ese vector a la base B, una vez que lo tengo en la base B, aplicarle la matriz para obtener su transformado, pero es su transformado en la base B', que esto van a ser coordenadas, no va a ser un polinomio, y yo voy a tener que expresarlo como polinomio llevándolo a la base canónica de los polinomios de P sub 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto es una base canónica, que vamos a llamarlo base canónica 1, y esto es la base canónica 2, porque esta es la base canónica de R2 y esta es la base canónica de P sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Salvo esa pequeña aclaración, creo que no tendrían que tener problemas para encontrar el transformado de 2,1. Hallar la fórmula de la transformación lineal tampoco tiene mucha complejidad. Vamos a verlo acá en la resolución. Es hacer lo mismo pero en forma genérica. Lo único que destaco es que en vez de trabajar con el XY genérico, trabajan con el AB genérico en R2, porque claro, fíjense cuando veamos la respuesta. La ecuación les quedó esto. ¿Qué fue lo que se hizo? Genérico en R2, lo llevo al genérico en la base B, lo transformo a través de la matriz al genérico en B', o al transformado del genérico en B', y de ahí lo vuelvo a llevar a la base canónica. Eso, en vez de trabajar con números, trabajo con letras. El procedimiento es igual que en el caso A. Pero ¿por qué usa AB si nosotros generalmente al genérico de R2 lo llamamos XY? Bueno, fíjense que si yo lo hubiera llamado XY, acá me hubiera quedado una X y acá me hubiera quedado una X, pero estas dos X no son la misma X del polinomio. Entonces, tener cuidado cuando tenemos particularmente polinomios porque la X del polinomio no es la X que estamos acostumbrados a trabajar como coordenada del vector, como primer coordenada de nuestro vector. Entonces, se recomienda, es más, en realidad también cuando yo trabaje con una transformación de R2 a R2, tienen que tener el mismo cuidado porque si acá tengo el vector XY y cuando le aplico el transformado, yo voy a obtener otro vector que podrá ser R2, vamos a poner que es R3. Ahora, si yo acá pongo X, esta X no es la misma que está acá, porque lo que está acá depende de la ecuación. Capaz que lo que viene acá es X más 2Y o Y más Z, bueno, Y más Z no porque tengo R2, pero Y más X o 2X más Y puede ser distintas cosas. Entonces no es la misma X de este lado, de este lado. Entonces, si de este lado al vector lo llamo XY, de este lado conviene llamar al vector A, B, C, para no confundir. Primer componente de este lado es la A, primer componente de este lado es la X. Y no confundir eso. Es una recomendación porque si no a veces mezclan la X de un lado con la X del otro lado. Bien. Hallar el núcleo y la imagen. Esto lo conocen de la clase anterior, así que lo dejo para que lo vean cómo está hecho acá en el ejemplo, pero creo que en teoría ya lo tienen que entender de la clase anterior. Y luego pide lo mismo, pero aplicando la matriz de la transformación, o sea, aplicando la matriz que viene acá, es decir, en vez de calcular la imagen y el núcleo por este camino, calcularlo por este camino, o sea, bajar, calcular la imagen y el núcleo de este lado y después subir. Solamente una aclaración, eh, yo un vector del conjunto de llegada lo armo como alfa 1 B1 más alfa 2 D2 más y así sucesivamente hasta llegar a la última
combinación de coeficiente alfa n por bn, donde b1, b2, bn son los vectores de la base. Bueno, si yo acá tengo el nulo, porque el núcleo es a partir del nulo, creo que es obvio decir que alfa 1 va a valer 0, alfa 2 va a valer 0, alfa n va a valer 0. ¿Y quiénes son alfa 1, alfa 2, alfa n? Las coordenadas de W expresadas en la base B'. Bueno, el nulo expresado en la base B' sigue siendo el nulo, tiene las mismas coordenadas, sigue siendo 0, 0, 0, 0, ¿está? El nulo, o sea, al cambiar de base no cambia el nulo. El nulo sigue siendo el nulo. Después, uno también puede hacer un análisis geométrico, donde en R2 o en R3, vamos a hacerlo en R2 para hacerlo más sencillo, cuando yo hago un cambio de base, estos serían los ejes canónicos, cuando yo hago un cambio de ejes, estoy cambio la base, cambio los ejes, pero el centro sigue siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? No cambio el origen, el nulo sigue siendo el nulo. Pero ojo, porque el núcleo son los vectores que me caen en el nulo. Entonces, los vectores del núcleo, que los voy a calcular acá, van a estar calculados en la base B. Entonces, una vez que calculan el núcleo, por este lado, lo que tienen que hacer es llevarlo a la base canónica, porque el núcleo, si no me lo piden de otra forma, tiene que estar expresado en la base canónica. Al igual que la imagen, cuando yo calculo la imagen en el punto E, yo calculo la imagen a partir de la matriz asociada que está acá, voy a obtener una base de la imagen, pero en la base B'. Si a vos te piden calcular la imagen, te están pidiendo que la calcules en la base canónica. Recuerden que cuando no les aclaran la base, es que es la base canónica. Bien, eso con respecto a ese ejercicio, lo dejo para que lo terminen de ver ustedes. Luego de esto hay otro ejercicio que básicamente es trabajar sobre la simetría respecto a una recta, o sea, hay combinación con respecto a los ejercicios anteriores, a los temas anteriores de la clase anterior. Lo dejo para que lo miren. Si no lo entienden del todo, no se preocupen porque yo esto lo voy a retomar. Quiero hacer un video que hable puntualmente de algunas cositas interesantes de esto. Además, en Roto Traslación también lo vamos a ver. Solamente destaco algunas cositas de lo que se ve acá. Repito, lo miran. Si lo entienden, perfecto. Si no lo entienden, no se preocupen porque lo vamos a volver a retomar. Fíjense que cuando calculan la matriz asociada a base canónica, lo que obtienen es esta matriz. Luego hace el cambio de base, utiliza esta base que está acá, que no la toma arbitrariamente, busca una base que le conviene. Y fíjense que al tomar esta base, miren cómo le quedó la matriz asociada ahora. Y ahí está el tema. O sea, de una matriz asociada a las bases canónicas, que tiene estos números, a una matriz que tiene estos números, creo que se ve a simple vista que trabajar con esta matriz, hacer la transformación con esta matriz, requiere menos cálculos más fáciles que hacerlo con esta matriz. Entonces, a simple vista ya se ve una ganancia al hacer ahora sí un cambio de base en el medio, con algo interesante a destacar. Fíjense que lo que habíamos visto hasta ahora, hacíamos la matriz que iba de B a B', dos bases diferentes. Algo particular que hay en este ejercicio es que elige una base en particular y además la base de partida y la de llegada es la misma, ¿está? Pero bueno, esto lo vamos a ver en futuras clases, ¿está? Pero bueno, lo dejo planteado como duda o como interrogante para el futuro. Fíjense que acá también lo dice, continuaremos desarrollando este tema en la próxima unidad, ¿está?
que es autovalores y autovectores. Ya adelanta un poquitito el tema. Además habla de eligiendo una base conveniente. ¿Qué será una base conveniente? ¿O cómo sé que es la base conveniente? ¿Cómo elijo una base conveniente? Bueno, eso van a ser cosas clave para las próximas clases. Acá hay un ejercicio para que resuelvan. El rango, otro título, el rango es igual a la dimensión de la imagen. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerda que habíamos planteado que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen era igual a n, a la dimensión del conjunto de entrada, está la dimensión del conjunto B, que era el dominio. Y a su vez, en la unidad 1, teníamos que la dimensión de la solución al sistema homogéneo era igual a el número de incógnitas, que el número de incógnitas es equivalente a la dimensión del conjunto de partida, porque las ecuaciones que nos quedaban en función de las variables del conjunto de partida, menos el rango de la matriz A. Esto lo habíamos visto en el primer parcial. Y esto que está acá, si lo pasamos sumando, nos queda dimensión del núcleo, que es el sistema homogéneo asociado, porque el núcleo es cuando lo igualo a 0, más el rango de A es igual a n, que es el número de incógnitas. Por lo tanto, el rango de la matriz es igual a la dimensión de la imagen. El rango es igual a la dimensión de la imagen. Lo único, con respecto a lo que vimos en la clase anterior, es que acá lo extiende al concepto de B y B'. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en vez de la base canónica, lo extiende a todo cualquier base de partida y cualquier base de llegada. Bien. Después de eso, composición inversa de una transformación lineal. Eso lo habíamos visto ya en la clase anterior. Así que completamos ese salto que habíamos pegado en la clase anterior. El PDF habíamos salteado una parte. Con esto terminamos de completar esa parte del PDF. Nos quedan unos temitas más de este PDF para la clase que viene.